Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio de resurrección. Muy temprano hoy, este domingo. Les quiero invitar puestos de pie. Vamos a entonar nuestro canto Día Feliz. Fuerte, hermanos. El día más grande en la historia, le rescató, la muerte derrotó. Cántalo, Cristo vive hoy. Hasta la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios. Cántalo, que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Pues siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Oh, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará, al celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Pues siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, y oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Pues siempre me cambió. Pues siempre me cambió. Amén. Un día feliz hoy, hermanos, amén. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive para siempre, amén. A ver, con esa misma, creo que estamos un poquito dormidos. Hermano, vamos a volver a cantar el coro de Día Feliz. Vamos a despertar, vamos a hacerlo
fuerza desde el fondo de nuestros corazones. Oh día feliz. Él lavó nuestra maldad, como dice la letra de este canto. Oh día feliz, jamás seremos igual. Amén, hermanos. Desde que hemos sido salvos, Él murió por nosotros en la cruz. Por siempre nos cambió. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre nos cambió, hermanos. Vamos ahora a entonar este hermoso himno, Victoria en Cristo. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma y me dio victoria sin igual. Cuando me arrepentí, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Fuerte, hermanos. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Tercera estrofa, hermanos. Oh, y que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto ante el grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda
sucedió cuando por mí murió. Amén. Vamos a entonar este nuevo canto, hermanos. Quizás no lo han escuchado, es un canto bonito también. Se llama Gloria al Rey. Aquí tenemos también la letra para que vayan siguiéndonos. Cristo vivo está. Gloria al Rey resucitado. Gloria al Rey vivo está. Gloria al Rey venció la muerte. Aleluya, vivo está. Aleluya, vivo está. Hay una razón, podemos ser valientes. Hay una razón, los muertos vivirán. Hay una razón, pues somos redimidos. Cristo vivo está. Gloria al Rey resucitado. Gloria al Rey vivo está. Gloria al Rey venció la muerte. Aleluya, vivo está. Aleluya, vivo está. Tumba es testigo del rugir del cielo. Muerte, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde tu aguijón? El cielo es testigo del rugir del pueblo. Muerte, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde tu aguijón? Gloria al Rey resucitado. Gloria al Rey vivo está. Gloria al Rey venció la muerte. Aleluya, vivo está. 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 Amén, hermanos. Tenemos el tiempo de la lectura. Tienen ahí sus Biblias, hermanos, vayan a Salmos capítulo 38. Si no tienen su Biblia, ahí abajo de las sillas tenemos Biblias para que
Pueden tomar una o aquí también en la pantalla va a aparecer. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Dice la Biblia que muy de temprano por la mañana María, las otras mujeres, se levantaron y fueron a buscar la tumba del Señor Jesucristo, y he aquí, Él ya no estaba en la tumba, había resucitado. Y por eso nos reunimos tempranito para recordar un poquito, principalmente, cómo esas mujeres de mañana muy tempranito se levantaron a buscar al Señor Jesucristo y ya no estaba. Con mucho gozo, con mucha alegría, corrieron las mujeres, esas Marías que habían ido a buscar al Señor, a decirle a los apóstoles, a los otros discípulos, que Cristo había resucitado de entre los muertos. Y gloria a Dios, como dice este canto, Él vivo está. Amén, hermanos. Gracias al Señor que podemos recordar la resurrección, que podemos recordar que Cristo vive, que Cristo, hermanos, que nos ha dado esas promesas, ahora son realidad, y es realidad porque nuestro Salvador es un Salvador que vive por los siglos de los siglos. No es un Salvador muerto, es un Salvador vivo, hermanos, y gracias al Señor que tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Así que les voy a invitar, como dijo Misael, a abrir sus Biblias al Salmo número 38. Y así de pie vamos a leer, a tener esta lectura. El Salmo número 38 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden, suparan mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está encojado, me ha dejado de mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Padre bendito, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestra esperanza, tú eres el que nos da la gracia y el que nos da la fe. Hoy estamos reunidos, tu iglesia, aquí presente, muy de temprano, tal vez no tan temprano como aquellas mujeres hace miles de años, más de 2000 años, que un día se levantaron a buscar la tumba del Señor Jesucristo. Y qué sorpresa, y qué gran sorpresa para ellas, para nosotros, ya escrita la palabra, nos damos cuenta que fueron
y no te encontraron porque estabas vivo, porque te habías levantado, porque venciste la muerte con poder y resucitaste, Señor, para vencer el pecado y darnos vida eterna. Hoy estamos aquí recordando eso. Una vez más, un domingo más, delante de tu presencia, agradecidos por la vida, agradecidos por esta bonita oportunidad, por este bonito día, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos que han hecho un sacrificio y están aquí tempranito para escuchar tus alabanzas, para cantar estas alabanzas y darte honra y gloria. Tú vivo estás y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Me da mucho gusto que estén conmigo, con nosotros, con la iglesia, con el Señor. Sé que hoy preparamos ese servicio un poquito temprano. Es una vez al año que lo hacemos. Muchos de ustedes se levantan tempranito para ir a trabajar entre semana, tempranito para realizar sus actividades. Pero qué bonito que una vez al año podemos recordar la resurrección del Señor Jesucristo, levantarnos tempranito, levantar a nuestros hijos también, que se acostumbren, ¿verdad?, a levantarse y celebrar la resurrección. Yo recuerdo a mis hijos que ahora ya están grandes y ya no están conmigo, así los acostumbramos una vez al año. Hoy es el día de la resurrección, levántense temprano. De hecho, desde antes, el sábado, ¿verdad?, los animábamos a acostarse temprano, porque mañana hay que levantarse temprano. Y así lo hacían. Preparábamos nuestras cosas, nuestra ropa, todo listo, ¿verdad? Y hoy domingo, con una sonrisa, con un gozo, se levantaban a buscar al Señor también muy, muy tempranito. Y gracias al Señor por este domingo de resurrección. Quiero recordarles algunas cosas que vienen la semana que entra. Para empezar, le doy gracias al Señor, hermanos, que la semana que entra, a partir del próximo domingo, ya las mascarillas aquí en nuestra iglesia van a ser opcionales. A partir del próximo domingo, quien quiera usar una va a ser de acuerdo a su preferencia y de acuerdo como usted piense, está bien, pero ya en general aquí en la iglesia ya no se van a requerir. Entonces, quien quiera usarlas van a ser opcionales solamente en nuestra iglesia, aquí en Casa sobre la Roca. Gracias al Señor por eso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, hermanos? ¿Verdad? Por fin estamos, parece que volviendo a lo, entre comillas, normal. Vamos a ver, ojalá que se mantenga de esa manera, primeramente Dios. Entonces, a partir del próximo domingo. El próximo domingo también, hermanos, tenemos la bendición de que el pastor Zavala, Ricardo Zavala, va a estar por acá y va a estar predicándonos. Así que el próximo domingo vamos a tener el pastor invitado. Cada vez que hay pastor invitado en nuestra iglesia, levantamos una ofrenda de amor para darle al pastor, para ser bendición a su vida económicamente. Entonces prepárense, traigan un sobre especial aparte de sus diezmos y ofrendas para dárselo a él, para recoger, para bendecirlo económicamente. Entonces, si quieren y pueden, prepárense para el próximo domingo. Y luego, hermanos, el otro anuncio que quería dar, hermanos, primeramente el Señor, pronto, hermanos, estén orando que aquí en nuestra iglesia queremos pronto ser bendición a la iglesia que nos hospeda, a la cual ellos son anfitriones de nosotros, y ser bendición y ayudarles económicamente, mensualmente con algo a la iglesia. Hasta ahorita nuestra iglesia no tiene ningún compromiso, no hemos hecho nada. La iglesia nos ha recibido sin absolutamente, sin ningún compromiso, sin ninguna monto de dinero que nosotros tengamos que dar mensualmente o renta, por así decirlo. Pero pronto, hermanos, a lo mejor de aquí en el verano queremos comenzar a ayudarles a la iglesia también. Queremos pronto también ya comenzar a algo mínimo, algo pequeño, ¿verdad? También darle, que la iglesia también me dé un sueldo semanal, ¿verdad? Queremos comenzar a hacer eso. Hasta ahorita no se ha hecho nada, pero estén orando, hermanos, les pido sus oraciones, que estén considerando eso, que el Señor nos guíe y que podamos ser bendición para la iglesia también aquí, a esta congregación que nos da todo lo que tenemos para poder
hacer la obra del ministerio. Así que estemos orando. Y por último, otro anuncio que tengo es que en 2 domingos, hermanos, lo vamos a estar anunciando, pero en 2 miércoles más, 2 semanas más, vamos a tener un servicio de oración los miércoles. Vamos a comenzar a tener servicio de oración los miércoles a las 7. Entonces, no vamos a tener cantos, no vamos a tener una gran predicación, pero sí queremos venir a orar y a leer la Biblia. Entonces, los que puedan, anímense, busquen hacer compromiso de estar los miércoles a las 7 y vamos a tener un tiempo de oración y un tiempo de lectura bíblica. Vamos a orar y vamos a terminar así nuestra enseñanza o nuestro tiempo. Entonces, les animo, va a ser de bendición para ustedes. Como iglesia necesitamos estar orando. Muy bien, me da mucho gusto que esta mañana esté con nosotros nuestra hermana Patti y su mami, ¿verdad? Está contigo. Qué bendición que está con nosotros. ¿Cómo le dice la iglesia, hermanos? Bienvenida. Me da mucho gusto que también se levantó temprano para estar aquí en la casa de nuestro Señor. Bienvenida, Casa sobre la Roca. Es una bendición que esté con nosotros. Que el Señor le bendiga. Del lado izquierdo, hermanos, está el libro de registro. Tómenlo, regístrense por favor. Del lado derecho, ahí está. Anoten su nombre, anoten su petición de oración, si tienen alguna. Si no, nada más anoten su nombre. Queremos tener un registro de su venida, de su estancia aquí y así poder servirles mejor. Tiene una petición, anótenla también para que podamos orar por ustedes. Muy bien, hermanos, vamos a tener una alabanza más. Bienvenidos los que nos escuchan por internet. Sé que hay algunos que lo hacen, así que sean bienvenidos, bendiciones para todos. Vamos a tener una alabanza más, vamos a tener la predicación y después de la predicación tenemos tamales, tenemos café, gracias al Señor que ya podemos tener café y vamos a tener convivio después de los tamales y bueno, hermanos, vamos a tener un bonito día primeramente nuestro Señor. Adelante Misa, adelante Andrea, sigamos cantando a nuestro Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar este canto ante el gran trono. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalza tu gracia eterna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu nos tomes y de toda santidad, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Siendo perfecto, Él murió, así que libres estoy por Él. Dios es el juez que decidió culparlo a Él y a mí. Perdón, resucitado, Salvador, justicia mía, perfección, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a tener nuestro tema esta mañana. El tema que vamos a tocar se llama Enseñanzas de la Resurrección de Cristo. Enseñanzas de la Resurrección de Cristo. Si tienen una Biblia, busquen 1 Corintios 15, versículos 51 al 58. Enseñanzas de la resurrección de Cristo. Y si no, también aquí va a aparecer en sus pantallas la cita bíblica, la porción bíblica. Ya estoy viendo la luz de afuera, qué bonito día, qué bendición. El clima va a estar muy agradable, qué bonito poder venir y buscar al Señor, ¿verdad? Encontrar la bendición del Señor en esta mañana. Qué bonito, gracias al Señor por las iglesias que predican la palabra de Dios, que buscan honrar al Señor en el culto de resurrección. Algunas iglesias tendrán 2 servicios, un servicio temprano, otro. Gracias al Señor porque nosotros podemos reunirnos, hermanos. 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Vamos a tener la lectura así aquí en sus pantallas, también va a aparecer. 1 Corintios 15, 51. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Bueno, déjenme, llego ahí. 1 Corintios 15, 51. Este es un pasaje que muchos han escuchado antes. Muy interesante, de la resurrección de Cristo. Hay muchos. Pablo aquí dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. Bueno, ahí está. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, versículos 57 y 58, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta oportunidad, gracias por este bonito día, gracias por tus promesas, por la promesa
bienaventurada de un día, la resurrección de nuestros cuerpos y de nuestras almas para vida eterna. Gracias por la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos en Cristo, a nuestros amados. Gracias, Señor, por tu promesa eterna de salvación. Gracias por la vida que tenemos a través de la resurrección y el poder de Cristo Jesús. Bendice este servicio, tu palabra, la enseñanza. En tus manos nos ponemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a tocar este tema que se llama enseñanzas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que decir, mucho que enseñar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas enseñanzas que podemos tocar y me atrevo a decir que entre todos los pastores, entre todos los predicadores, los maestros de la Biblia, hoy muchos de nosotros estamos tocando temas muy diferentes, muy variados, pero a la misma vez todos, ¿verdad?, enfocados precisamente a ese tema particular y específico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo murió, como dice las Escrituras, fue sepultado como estaba escrito y luego al tercer día se levantó de entre los muertos. Un estudio de la Biblia indica, un estudio muy a conciencia, muy preparado, muy profundo de la Biblia, indica que el Señor Jesucristo murió el miércoles y no tanto el viernes como dice la tradición. Un estudio muy profundo de la Escritura nos enseña que Cristo Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó ya un sábado, tal vez un sábado por la noche, un sábado por la tarde, de tal manera que cuando el domingo tempranito van a buscarlo, por ahí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana de nuestra hora, María y las otras María la madre de Jesús y las otras que estaban sirviéndole, ya no estaba porque había resucitado, ¿verdad? Por eso dice la Biblia 3 días y 3 noches. Cristo Jesús así lo dijo, que Él iba a pasar 3 días y 3 noches. Entonces un viernes, si Cristo muere un viernes, jamás se cumplen los 3 días y 3 noches para el domingo. Eso es absurdo, no es posible. Sin embargo, la tradición lo comenzó a decir, ¿verdad? Después, el viernes y el viernes y el viernes santo, etcétera. Está bien, no hay problema, pero Cristo Jesús en realidad muere un miércoles. Es un tema, yo creo, para luego estudiarlo, compartirlo. Sin embargo, ahorita no es tanto estudiar, predicar, qué día Cristo Jesús murió. Lo importante es que Jesús murió y que Jesús se levantó de los muertos. Los 4 evangelios narran la resurrección de Cristo, los 4 evangelios, porque es importante. Dice la Biblia que Cristo Jesús apareció a más de 500 personas después de muerto. A uno de ellos les apareció incluso al apóstol Pablo, que escribe esta carta a los Corintios, ¿verdad? Le apareció a más de 500 personas. Y la resurrección, hermanos, pues es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo al morir y cargar los pecados de la humanidad para nuestra redención. La resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo, ¿sabían? Porque si Cristo no resucita, entonces el cristianismo cree en un Salvador muerto, en un Salvador donde yace en una tumba y a lo mejor dice, Cristo aquí murió, o el Señor Jesucristo de tal fecha a tal fecha. Como otras religiones falsas, que su Salvador, que su Maestro o que su Fundador así tiene, ¿verdad?, en su tumba, porque están muertos. Pero Cristo Jesús, el fundador del cristianismo, Cristo Jesús, hermanos, vive y reina por los siglos de los siglos, y creemos nosotros en un fundador y en un Salvador que está vivo, y por eso tenemos esperanza nosotros. Entonces, si Cristo está muerto, existe un problema muy trágico en nosotros como cristianos. Y si la resurrección de Cristo no es un hecho, hermanos, entonces, como dijo Pablo aquí a los Corintios, entonces miserable de nosotros. Entonces la gente tiene derecho a que nos diga, esos pobres cristianos. La gente tiene fundamento para burlarse de nosotros, para compadecerse de nosotros, para sentirse mal y decir, mira esos cristianitos,
Pero en realidad, si Cristo resucitó, hermanos, entonces nosotros tenemos esa esperanza y ese gozo y tenemos esa seguridad de que Cristo vive. Y si Cristo vive, entonces tenemos esa convicción de que lo que hacemos y porque nos reunimos los domingos tiene sentido, tiene fundamento bíblico, tiene valor. Entonces no es en vano, entonces tiene mucho fundamento y esa es la razón por la que estamos aquí. Dice la Biblia que era necesario que Cristo Jesús padeciera y muriera, y así estaba profetizado. De hecho, en Isaías capítulo 53, versículo 1, dice la Biblia: desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, pero aún así Dios quiso quebrantarlo. Y Cristo Jesús estaba profetizado que iba a morir y que iba, dice, como cordero, como oveja delante de sus trasquiladores. Iba a ir a la cruz, iba a ir a ese tormento, a la cruz del Calvario. Y allá en la cruz del Calvario Cristo voluntariamente dio su vida y dijo una de las famosas palabras que escuchamos en Semana Santa, ¿verdad? En esta semana de la Pasión: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo dio su vida, Él mismo dijo: yo de mismo la pongo, nadie me la quita, voluntariamente Él la dio. Y ahí en la cruz, Cristo Jesús dio su vida porque así estaba profetizado. Era necesario, por causa de mi pecado, de mi maldad, por causa de mis transgresiones, por causa de las suyas, por causa de las tuyas. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero también dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que el pecado trae la muerte, pero gracias a la muerte y la resurrección de Cristo tenemos vida eterna. Esa es la gracia de Dios, ese es el regalo de Dios, esa es la vida que Él nos ofrece esta mañana. Así que Cristo terminó con la muerte en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz, cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo: ahora todo aquel que en mí crea puede tener vida eterna en Cristo Jesús, en mi nombre, por mi sangre, por mi sacrificio, por la resurrección que viene después de la muerte. Y hoy quiero compartirles, hermanos, amigos, estas enseñanzas de la resurrección, muy básicas, muy elementales, pero muy importantes, y quiero que juntos las veamos y que las aprendamos y que las confirmemos y cada uno de ustedes diga: es cierto, yo puedo aprender eso de la resurrección de Cristo. Enseñanzas de la resurrección. Número uno es esta. Hay vida después de la muerte. Si Cristo resucitó de los muertos, entonces la Biblia dice, porque Cristo resucitó, que hay vida después de la muerte, hermanos. Quiere decir que Cristo no está muerto, y si Cristo no está muerto, lo que me dice a mí como cristiano, que después de morir, la vida sigue. De hecho, la vida comienza cuando uno muere como cristiano, porque Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces todo termina allí. Pero porque Cristo resucitó, entonces, hermanos, hay vida después de la muerte. Hay esperanza. La vida comienza después de la muerte. En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, si lo puedes poner, hermano Alex, ahí. Hechos 1, 9 al 11. Busquemos. Hechos 1, 9 al 11. Dice la Biblia así. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, ¿lo tienen? Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los ángeles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿verdad? La gente lo estaba mirando a Cristo ir al cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Qué eran esos dos varones con vestiduras blancas? Unos ángeles,
los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, Cristo se fue al cielo y un día va a volver. Cristo está vivo. El Señor Jesucristo está reinando a la diestra del Padre. Cristo Jesús vive. Cristo Jesús murió pero resucitó, y después de 40 días aquí en la tierra se fue al cielo, dice la Biblia. Y estando, hermanos, yendo al cielo, dos ángeles le dijeron a la gente que lo estaban mirando, le dijeron: va a volver, va a regresar. No se desanimen, no se desesperen, tengan confianza, tengan convicción, porque así como ustedes lo vieron ir al cielo, va a regresar. Va a regresar. Y si Cristo resucitó y ascendió al cielo, entonces hay vida después de la muerte, hermanos. La vida después de la muerte es una realidad. Mucha gente lo niega, mucha gente lo critica, lo condena. Mucha gente se quiere cegar a la realidad de la vida después de la muerte, pero la seguridad de que Cristo, hermanos, vive es la seguridad de que nosotros tenemos vida después de la muerte. La vida no termina con la muerte física, solo comienza. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La vida comienza. La vida comienza después de la muerte. Significa que hay un cielo y un infierno. De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló más del infierno que del cielo, en sus palabras. Porque si el cielo existe, entonces también el infierno existe. Con la resurrección de Cristo tenemos seguridad y certeza de una esperanza bienaventurada, según Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Recuerdan ustedes al ladrón en la cruz? Cristo Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Cristo prometería algo que no podía cumplir? ¿Por qué Cristo le diría a aquel ladrón: estar conmigo en el paraíso, si era una mentira, si no hay vida después de la muerte? Cristo dijo eso, hermanos, porque hay vida. Porque después de la muerte tenemos vida eterna aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Hay vida después de la muerte, asegurándole la vida eterna a este ladrón que al principio criticaba a Jesús con el otro, al principio condenaba a Jesús, pero después de esas 6 horas algo pasó y uno de los ladrones le decía al otro: tranquilo, la verdad nosotros estamos aquí por nuestros pecados, nosotros estamos aquí por lo que hicimos, por nuestros hechos. Nosotros estamos aquí siendo crucificados por lo mal que nos hemos portado, por todas nuestras malas obras, pero ningún mal hizo. Quiere decir que en esas 6 horas uno de los ladrones cambió, entendió que esa persona ahí en medio era un hombre santo, limpio, puro, sin pecado, sin falta. Era el Rey de Reyes. Y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo Jesús le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tu fe en mí, por tu confianza en mí, estarás por la eternidad a mi lado. Y es precisamente lo que aprendemos: hay vida después de la muerte. Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 1 al 6 dice que a donde yo fuere, vosotros también estaréis. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice la Biblia. Un lugar exclusivo para los que creen en Él. Un lugar exclusivo para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Un lugar donde Dios, hermanos, está preparando para todos aquellos que le han recibido en su corazón, que son hijos de Dios. Y la pregunta aquí: ¿eres un hijo de Dios? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Le has recibido en tu corazón? ¿Le has pedido que perdone tus pecados y que te dé vida eterna en Cristo Jesús?
porque solo aquellos que han puesto su fe en Cristo resucitarán algún día, resucitarán en el día postrero. Todos los muertos en Cristo se levantarán y serán transformados, según 1 Corintios capítulo 15, el pasaje que nosotros leímos al principio. Ellos se levantarán y serán transformados primero, dice la Biblia. Por la resurrección creemos, hermanos, que volveremos a ver a nuestros seres queridos algún día, según 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, en otras palabras, lo que nos enseña de la resurrección de Cristo es, hay vida. La vida no termina aquí. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, amigos, hermanos en Cristo. La Biblia nos enseña que esta vida es pasajera, que somos peregrinos y extranjeros, que esta vida es solo un viaje temporal y que un día estaremos por la eternidad o en el infierno sin Cristo o en el cielo con Cristo por la eternidad. La diferencia será la fe, la diferencia será la decisión voluntaria de creer en Cristo Jesús y de servirle y de cambiarle y pedir que perdone tus pecados para que Él te limpie tus pecados y para que Él te dé vida eterna. Cristo Jesús, el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Cristo Jesús vino a rescatar a la humanidad. ¿De qué necesita la humanidad ser rescatada? Rescatada de la muerte, rescatada del pecado, rescatada de la ansiedad, rescatada, hermanos, del materialismo, rescatada de la inseguridad, rescatada de la falta de vida. Cristo vino a dar vida, Cristo vino a dar entonces ese rescate a la humanidad cuando Él murió y resucitó. Ahora Él te puede rescatar, ahora Él te puede limpiar y te puede dar la vida que te hace falta y que tanto buscas, si tan solo te rindes y te entregas a Él. Cristo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay vida después de la muerte. Esa es la enseñanza de la resurrección. Es lo que nos enseña esta mañana. Hay otra enseñanza de la resurrección, es esta. Número 2. Tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos victoria sobre el pecado. En 1 Corintios, el pasaje que leímos, vamos a regresar ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. 1 Corintios 15, 54. Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado, el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué dice, mis hermanos? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, otra enseñanza que yo saco de la resurrección es esta: tenemos victoria sobre el pecado. O sea, que Cristo Jesús conquistó el pecado y en ese sentido, hermanos, Él sigue vivo y reina por los siglos, pero Cristo Jesús nos da a nosotros el triunfo sobre el pecado. Y como Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte, ese es el mismo poder que yo tengo también para tener victoria sobre el pecado y la tentación, hermanos. Filipenses dice, la palabra allá dice en Filipenses que nosotros tenemos el mismo poder de la resurrección de Cristo. Entonces quiere decir que si Cristo venció la muerte y el pecado, cuando Él se levantó de los muertos, ahora nosotros precisamente también tenemos esa esperanza de vivir en triunfo sobre el pecado, sobre las tentaciones que nosotros tenemos. Hermanos, la enseñanza de la resurrección es que nosotros podemos vencer al pecado. Yo sé que no tenemos perfección en esta vida, pero sí podemos tener una vida santa y limpia y piadosa delante de Dios. Yo sé que
fallamos todos los días y que nos equivocamos y cometemos errores, pero sí podemos tener una vida limpia, pura, una vida, hermanos, entregada al Señor de triunfo en triunfo, porque Cristo resucitó. No hay excusa para un cristiano decir, es que soy humano, es que la carne, pastor, es que me ganó la vieja naturaleza, es que, pues ya sabes, es que aquí estamos en esta vida y tenemos que seguir mintiendo, tengo que seguir enojado, tengo que seguir cometiendo este pecado, tengo que seguir siendo egoísta, siendo hipócrita o siendo cualquier pecado que usted practique o que usted se excuse. Tenemos victoria, hermanos, no hay excusa. Sí podemos vencer al pecado. No hay excusa para seguir pecando. Dice la Biblia que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Significa que ya no estamos esclavizados o dominados por el pecado. Ya no tenemos por qué seguir pecando, hermanos. Significa que sí vale la pena vivir una vida limpia, pura, santa, apartada para Dios. Significa, hermanos, que si Cristo resucitó, significa que un día Dios me va a recompensar por sacrificarme a vivir para Dios. En la vida venidera, en el cielo, pero también aquí en la tierra. Vale la pena decir no al pecado y decirle sí a una vida pura, limpia, consagrada, santa, apartada para Dios. Dios te va a recompensar, porque creemos en un Dios vivo que bendice la santidad y que odia el pecado y que castiga el pecado, hermanos. Porque si Cristo resucitó, vale la pena entonces vivir para Dios. Porque si Cristo está vivo, vale la pena decirle no al pecado y decirle sí a la consagración, hermanos. Y decirle sí a criar una familia pura, consagrada a Cristo Jesús. Vale la pena. Vale la pena, hermanos, consagrar a mis hijos, sacrificarlos, de que no vean ciertos programas, de que no hagan ciertas actividades para entregarse a Cristo Jesús, porque Cristo vive y reina. Vale la pena. Un día verás el resultado. Un día verás las recompensas. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, tenemos victoria sobre el pecado. Entrega tu matrimonio a Cristo. Entrega tus hijos a Cristo Jesús. Tenemos victoria sobre el pecado. Vale la pena. Si Cristo resucitó, entonces, hermanos, nuestra consagración a Cristo Jesús y vidas limpias y santas debe de ser un hecho. Debe ser un hecho. Tercer punto. Otra enseñanza de la resurrección es esta. Tenemos paz. Una paz que ganó Cristo en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Verdad? Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo hace falta hoy en día la paz, hermanos? ¿Saben ustedes que países hacen acuerdos de paz? ¿Verdad? Países en el Medio Oriente, países incluso también en Europa, incluso en nuestra América Latina, de repente hacen acuerdos de paz, treguas de paz. A veces la gente no puede dormir porque le falta la paz. A veces hay insomnios, ¿verdad? En nuestras conciencias, en nuestros cuerpos, porque no tenemos paz. La paz es algo maravilloso. La paz es algo hermoso, ¿verdad? El dormir una noche tranquilo, a gusto, con mucha paz, eso es algo, hermanos, invaluable. Eso es algo grandioso. Poder irse a dormir con mucha paz, ¿verdad? Con mucha tranquilidad. Y lo contrario, no tener paz o la falta de paz, eso es algo terrible, ¿verdad? Cuando no podemos estar a gusto, tranquilos, porque nos falta la paz. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos tener paz porque Cristo la ganó cuando Él resucitó, cuando Él murió y resucitó.
El Señor Jesucristo dijo allá en Juan 16, versículo 33. Él dijo así. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Para que en mí tengáis paz. Es decir, el mundo trae aflicción. El trabajo por sí mismo trae aflicción. Las actividades por sí mismas traen aflicción, traen problemas, traen desesperación, pero dice Cristo, en mí vas a tener paz. Acércate a mí, vas a tener paz. Hermanos, la Biblia nos habla tanto de la paz que el Señor Jesucristo dice que Él nos da una paz incomparable. Allí mismo en Juan capítulo 14, versículo 27, Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo Jesús dice que nos da una paz no como el mundo la da. O sea, el mundo da una aparente paz. O sea, el mundo da algo que no es paz. El mundo da algo que parece paz, pero que de repente me da tranquilidad, pero después me vuelvo a sentir intranquilo. O sea, no es paz lo que el mundo da. Quien da una verdadera paz es Cristo Jesús, hermanos. Quien da una verdadera tranquilidad, confianza, seguridad, es Cristo. Y Cristo dice, yo no la doy como el mundo la da, confía, acércate a mí. Una paz, dice la Biblia en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Cristo nos da una paz, hermanos, que incluso no la podemos comprender. Que incluso no podemos entender cómo es posible que un cristiano, en medio de una enfermedad, en medio de un problema, en medio de un dolor, en medio de una situación con los hijos, con el matrimonio, con la familia o de una necesidad grande, un cristiano puede estar tranquilo, confiado, seguro, con su fe en Cristo Jesús, porque tiene esa paz de Dios. No entiendo cómo, es que es una paz que Dios da, una paz que solo Dios da. ¿Cuántos de nosotros entonamos o hemos cantado ese himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor? ¿Lo recuerdan? Por esa paz, hermanos, que Dios nos da. Dios da paz a las personas que meditan en las cosas de Dios. Y esa es la misma paz, hermanos, que predicamos y compartimos. La paz de Dios. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes la paz de Dios? Si no tienes la paz de Dios, busca a Cristo. Entrégate a Él. Entrégale su vida a Él. Si no estás en paz, si no tienes esa paz de Dios, algo anda mal en tu vida. Si siempre vives con ansiedad, vives con preocupación, estresado, estresada, siempre tienes remordimiento en tu vida, siempre tienes amargura, cadenas de amargura, cadenas de odio, de rencor con otras o hacia otras personas, necesitas la paz de Dios. Necesitas pedirle a Dios que te dé esa paz. Y esa paz Cristo la ganó cuando Él murió y resucitó. No hay razón por la que no puedas experimentar esa paz de Dios. Pídele a Dios que te la dé. Pídele a Dios que te sane tu corazón, tu vida y te dé esa paz que tanto necesitas, que tanto necesitamos. Satanás quiere robarte de esa paz. ¿Sabías, hermano? Hermana. Satanás te la quiere quitar. Pero Cristo ha venido. No permitas que sea en vano la resurrección de Cristo, porque vives sin paz. Pídele esa paz a Dios. En cuarto lugar, otra enseñanza que tenemos de la resurrección es esta. Tenemos propósito en esta vida. Tenemos propósito. La resurrección de Cristo nos da esperanza, significado, más allá de esta vida. Qué tremendo saber que si en esta vida no tengo nada, tenemos todo, hermanos. El apóstol Pablo, que tenía mucho materialmente, él dijo, el apóstol Pablo, en esta vida no tengo nada, pero murió sin nada, el apóstol Pablo, pero murió con todo.
Qué interesante. O sea, el apóstol Pablo dijo, todo lo que tengo, lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo dijo, no tengo nada, murió sin nada, pero en realidad murió, hermanos, con todo. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Y ese es el significado grande que él tenía un propósito, hermanos. Tenía un propósito. Entonces Pablo en la vida, cuando él predicaba, cuando él se movía con propósito. O sea, él sabía a dónde iba, sabía que tenía un significado profundo su vida. ¿Tu vida tiene significado? Cuando te mueves o haces lo que haces, ¿sabe por qué lo hace? ¿Sabe por qué se mueve o a dónde va? Pablo dijo, si en esta vida tenemos confianza en Cristo Jesús, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Significa que nuestra predicación, hermanos, es verdadera, el evangelio. Significa que somos testigos verdaderos y no falsos. ¿Saben ustedes que hay algunos que se llaman los testigos de Jehová? Esos son testigos falsos. Porque los testigos verdaderos somos nosotros, hermanos, que creemos que Cristo Jesús murió y resucitó de entre los muertos, y ese es el significado que tenemos, el propósito, que somos testigos verdaderos de Cristo. Y esa es la sonrisa que debe de estar en nosotros. Ahí están los folletos, ahí están las invitaciones, ahí está el celular, o poder mandar un texto para invitar a alguien y ser testigo de lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en la vida de ellos. Significa que nuestra fe, hermanos, es correcta y no es vana, no es falsa, no es sin significado o hueca. Significa que no somos dignos de conmiseración, somos dignos de imitación y de admiración. Significa que tenemos gozo, paz, amor, confianza, esperanza, porque Cristo vive, hermanos. Significa entonces que estamos en esta vida, en esta ciudad, en este lugar, en este edificio. Significa, hermanos, que estamos en esta iglesia fundada en la roca que es Cristo Jesús, en esta iglesia, casa sobre la roca, con una misión particular y específica. Significa, hermanos, que estamos en esta iglesia por un motivo especial, que no llegamos a esta iglesia nada más por casualidad. Significa, hermanos, que estamos aquí con una misión de predicar y proclamar que Cristo Jesús no está muerto, que Él vive y que reina por los siglos de los siglos. Y si yo estoy aquí es porque tengo ese propósito y esa misión en particular, hermanos. Significa que no estoy débil, hermanos, y confundido. No hay por qué estar confundidos. No hay por qué estar haciendo preguntas. Si Cristo resucitó, entonces yo sé que mi lugar es invitar gente, proclamar el evangelio de Cristo, decirle a otros las razones por las que yo creo en Cristo Jesús. Entonces yo me puedo. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando alguien está confundido, desesperado e inseguro, se esconde, tienen miedo y hasta se refleja en la manera de caminar. Cuando alguien está temeroso, confundido, inseguro, desesperado, se esconde, tiene miedo y hasta se refleja en su manera de caminar. ¿Han visto a alguien cuando se esconde de repente cómo, verdad, cómo se camina o hasta como que una ocasión recuerdo que una hermana me decía que me andaba escondiendo porque me miró que andaba fumando? Pastor, ¿usted anda fumando? Y es que en una ocasión habíamos terminado de comer y andaba yo en mi camioneta con mi esposa y con mis hijos y de repente miré que había una camioneta esperándonos en la casa y luego yo traía un palillo de dientes en mi mano, en mi boca, y
habíamos terminado de comer y cuando vi a las personas o a esta familia que nos iba a visitar a la casa, de repente quité de mi boca lo que traía el palillo y lo escondí, ¿verdad? Porque no quería que me miraran con el palillo de dientes. Y cuando hice ese movimiento, ¿verdad? De quitarlo aquí y bajarlo, entonces la mamá dice, pastor, anda fumando. Y no se quedó con el pensamiento, vino y me lo dijo, pastor, yo lo vi fumando usted, ¿andaba fumando? ¿Cuándo, hermana? Pues ahorita usted agarró y se quitó algo y lo escondió. Ay, hermana, y así se hacen los chismes, ¿verdad? Era un palillo de dientes, hermana, que me quité, que habíamos terminado de comer. Bueno, qué bueno que se lo dije a usted, me dijo. Pero vean que cuando uno está inseguro, cuando uno, hermanos, está débil, confundido, ¿verdad que hasta se esconde? Uno se esconde, ¿verdad? Esconde porque no quiere que lo vean. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos nada que esconder. El cristiano, el hijo de Dios, hasta la manera que camina se debe de ver que está seguro, que está tranquilo, que todo está bien. Y ese es el cristiano, hermanos. Y ese debe ser su vida y mi vida. Entonces, aquí en este punto les voy a dar 3 y va a aparecer aquí rápidamente para que los anoten. El tener propósito en la vida afecta nuestra vida en 3 áreas. Número 1 es esta, rapidito se lo voy a mencionar. Afecta cómo enfrentamos la soledad. Si Cristo vive, ya no estoy solo, hermanos. ¿Quién está con nosotros según la Biblia? Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo vive, hermanos, el que Él está con nosotros ya no son solo palabras, hermanos. Cristo está con nosotros. Si hoy no tengo a nadie, si hoy no tienes a nadie, ¿sabes a quién tienes en tu vida? A Cristo. Y esas no son solo palabras. Cristo dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Los días buenos, los días malos, los días felices o los días infelices, Cristo está contigo. Entonces, no estoy solo, no vas solo, Cristo está contigo. Hay ocasiones que tu esposa no está contigo. Hay ocasiones que tu esposo no está contigo, tus padres no están contigo, pero Cristo Jesús siempre está contigo. Cristo no te deja, Cristo no te desampara, Él está contigo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahora el ángel de Jehová es Cristo, ya no está a tu alrededor, Él está en tu vida, está en tu corazón. Ni aún tu familia puede estar contigo en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles, Cristo Jesús resucitado vive en tu vida. Entonces afecta cómo enfrentas la soledad. Porque la soledad no la llena una pareja. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. La soledad la llena Cristo Jesús. Y ese es un efecto de la resurrección, hermanos. Número 2, el propósito en esta vida debiera afectar mi andar diario con Dios. ¿Cuántos creyentes se sienten tan confundidos y miserables profesando creer en el Señor Jesucristo resucitado, pero muchas veces su vida contradice su fe? Muchas veces su manera de actuar y de vivir contradice su fe. La mayoría de los cristianos viven como si Cristo parece todavía muerto. Muchos cristianos viven su manera de vivir como si Cristo todavía estuviera en la tumba y nunca se hubiera levantado. Si Él vive, hermanos, debiera de afectar la manera en cómo ando con Dios. Marta, allá en Juan 11, le dijo a Cristo, mi hermano, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Cristo le dijo, hablando de Lázaro, Cristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo le dio el reto a Marta de creer en la resurrección en ese momento, en ese día, en ese instante. Porque la doctrina de la resurrección, hermanos, no es en un futuro, es hoy, es en esta mañana. Porque Cristo resucitó hace más de 2000 años para que hoy nosotros tengamos vida y deberá afectar mi andar diario con Cristo Jesús.
Nada más tiene más importancia para el cristianismo que esta verdad, hermanos. Yo, mi andar diario con Dios, Cristo vive, Cristo está conmigo, Cristo se levantó de los muertos y por eso mi vida cristiana, mi vida cotidiana debe de ser diferente porque Cristo reina en mi corazón. Otro punto aquí, el propósito afecta mi servicio al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que un día Dios recompensará a los suyos. Dice la Biblia que un día Dios no será injusto para olvidar el trabajo de los suyos. Dice la Biblia, hermanos, que algunos sin saber hospedaron y brindaron hospedaje a los ángeles. Uno nunca sabe, pero yo sí lo creo que dice la Biblia que hay ángeles ministrando a la iglesia y no sabemos cuándo podemos nosotros ministrar a los ángeles cuando nosotros somos hospedadores. Entonces, hermanos, mi servicio al Señor debería ser diferente, debería de ser alegre, debería de ser espontáneo, voluntario, porque Cristo vive y reina. Por último, vamos al último punto. La resurrección de Cristo me enseña a mí, hermanos, y me da esta enseñanza, una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitamos esta mañana una segunda oportunidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitamos una segunda oportunidad para servir a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado una segunda oportunidad en algunas áreas, hermanos? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos ido con nuestro jefe a nuestro trabajo, con nuestra esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tu maestro, en la escuela y les has dicho, deme una segunda oportunidad? ¿Alguna vez alguien ha hecho así? ¿Alguna vez alguien ha pedido una segunda oportunidad o nada más yo? Deme una segunda oportunidad. Dame otra oportunidad. Bueno, la resurrección de Cristo, hermanos, es eso. Otra oportunidad. Porque significa que fallamos, porque significa que nos hemos equivocado, porque significa que la regamos y la planchamos, como dicen los de Honduras. Pero una segunda oportunidad, hermanos, es la enseñanza de la resurrección. Mire, vamos a ver el último pasaje que vamos a ver, Marcos 16:7. Busquen sus Biblias. ¿Lo quieres poner, hermano Alex, por favor? Marcos 16:7. Marcos 16:7. Marcos 16:7. Dice, pero id y decid a los discípulos. ¿Verdad? Aquí está hablando ya el mensaje para los discípulos, pero id y decid a los discípulos. Y luego, ¿a quién dice aquí, hermanos? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Y ahí le veréis como os dijo. El Señor en su soberanía, el Padre, tiene un mensaje aquí muy particular para los discípulos, pero más particular todavía, específico, ¿para quién, hermanos? Para Pedro. Vayan, díganle a los discípulos, pero momento, Pedro, díganle a Pedro que Cristo ha resucitado. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué menciona a Pedro? Marcos es el único que menciona este mensaje para Pedro. Cristo le manda un mensaje específico para animarle. Y Cristo le dice a Pedro, estoy vivo. Pedro, estoy vivo. Porque Pedro, hermanos, le había negado 3 días antes. No solo una vez, 2 veces, 3 veces le había negado Pedro a Cristo. Y Pedro estaba devastado, destruido, desanimado. Pedro, hermanos, estaba derrotado. Pedro estaba triste. Pedro, hermanos,
Tan caído estaba que él decidió regresar a pescar, decidió regresar al antiguo trabajo que él tenía, olvidando el ministerio que Dios le había dado. Pedro, hermanos, estaba tan acabado, estaba destruido. No cabía en su mente la idea de la resurrección y no pensaba en otra cosa, yo creo, en cómo le había fallado a su maestro. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido tan devastado que no sabes qué hacer? Que piensas que no hay esperanza para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Así estaba Pedro. Y Cristo Jesús le da este mensaje, hermanos. Con esto termino, es mi conclusión. Miren, Cristo Jesús le da este mensaje. Vayan y díganle a quién dice en la escritura, a Pedro. Díganle a Pedro, Cristo está vivo. Todo está bien, Pedro. Todo está bien. Incluso, Pedro, todo está mucho mejor. Porque Cristo ha resucitado. No importa entonces cuántas veces le hayas negado. 3, ¿cuántas veces más? 4, 5 más veces. No importa cuántas veces le hayas fallado al Señor. No importa la edad que tengas. No importa. No importa de dónde vienes. No importa dónde estuviste. Lo que importa, hermanos, es que estás aquí hoy. Lo que importa es que estamos aquí. Puedes servirle si quieres, si le amas lo suficiente para hacerlo. Amén. Es lo que puedes hacer. Le amas lo suficiente porque Pedro le dijo, Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Le amas hoy lo suficientemente para servirle al Señor? Lo que usted cree, hermano, en Cristo, hermana, en cuanto a la resurrección, afecta su perspectiva, su visión, su filosofía en toda la vida. Lo que usted cree acerca de la resurrección. Y eso afecta su vida cotidiana. Sin la resurrección, hermanos, todas las cosas que acabo de decir, todas las cosas que acabamos de mencionar son vanas y no tienen sentido. Sin la resurrección, todo lo que acabo de decir no tiene valor, no tiene significado. Pero si Cristo resucitó, la resurrección establece para el cristiano la diferencia. Y puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno. Entre lo verdadero y lo falso. Gracias a Dios porque hay resurrección. Gracias a Dios porque Cristo resucitó y tenemos esperanza en la vida que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor Jesucristo, te damos gracias por la resurrección de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por la esperanza bienaventurada, que un día los muertos en Cristo resucitarán, que un día seremos nosotros arrebatados al cielo para estar siempre con el Señor. Gracias, Padre, por las enseñanzas de la resurrección que nos has dado a nosotros. Bendito seas, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, por recordarnos que si creemos en la resurrección, que si creemos que es verdad, eso debiera afectar nuestra vida cotidiana, todos los días, cada momento, cada instante. Gracias. Pedimos bendición sobre aquellos que nos ven, que nos escuchan. Pedimos bendición sobre cada hermano, cada hermana, cada joven y señorita que está aquí en este momento. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.